¿Tu abuelo se transformaba en algo o no se transformaba? Habían dimensiones poderosas, amén, Pero para ellos, para los hombres que no tienen el conocimiento de Dios. Pero como tú viviste eso, ¿sabes? ¿Cómo te digo eso? Viste eso. Él se transformaba en un animal. En una ocasión el papá mío estuvo preso y él entró a la cárcel, al cuartel donde estaba y lo sacó a través de los aires. Muchas personas no entienden lo que es el mundo, lo que es la tiniebla. Tu papá está preso y tu abuelo entra así, que en una tiniebla, lo saca afuera. En mi adolescencia, yo tenía el pelo largo. Y yo recuerdo que la gente decía, no, este muchacho se va a poner flaco mientras ese pelo le siga creciendo. Y recuerdo que hay un cuadro que le llaman la Virgen María, que es, la gente siempre le rinden honores a ese cuadro. Y la palabra dice que solamente son manos de creaciones de hombres que no pueden hacer nada. Yo recuerdo una ocasión que me cortaron el pelo y me dijeron, mira, hazlo, humíllate, híncate y di, lo hago por la Virgen. Tú te pelas los cabellos. Entonces cuando tú te pelas los cabellos, entonces tú tienes que brindarle honor a la Virgen por solamente pelarte los cabellos. Sí. No, pero eso fue en tus padres que te dijeron eso. Amén, sí. No, pero esto es una idolatría. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Porque Bueno, podemos observar que yo prácticamente no tenía el conocimiento. Usted sabe que desde niño uno hace lo que los padres le ordenan, por obediencia. Entonces yo recuerdo ese día que mi mamá me dijo, mira, híncate ahí en ese esquina. Y me prendió una vela y puso ese cuadro de la Virgen. Y di, mira, yo lo hago por la Virgen. Y los moños nunca te van a crecer. Amén. Pero espérate, que está, disculpa si te interrumpa. A mí no me gusta interrumpir a él. Esto se está poniendo bueno, ¿sabes? Yo me río. Amén. Porque a veces que el enemigo, ¿sabes? Engaña a la persona. Pero la pregunta, ¿te han crecido los cabellos? Bueno. Tú vas a la peluquería, yo creo que... Bueno, claro que yo voy a la peluquería, porque usted sabe que una cosa es lo que el diablo diga, pero otra cosa es lo que Dios predestina en tu vida. Dios mío. Amén. Amén. Mira, los cabellos en una ocasión me crecieron normalmente y yo no tenía el conocimiento pleno sobre lo que había hecho anteriormente, pero sí tenía la coraza y el sentir de que Dios a mí me estaba llamando, porque Satanás quería llevarme a otra vía, pero Dios me estaba llamando para un ministerio. Porque a veces cuando uno nace, está bien, tú naciste viendo a tus padres ahí. ¿Tus padres eran brujos o tu madre? ¿O simplemente adoraban cuadros? Mira, mi papá no era brujo, ni mi mamá tampoco, pero sí, mi abuelo sí era una persona que practicaba tales cosas. Y ¿Cuáles son estas cosas? bueno, podemos entender que mi papá sabía muchas cosas, o sea, a base a lo que es idolatría. O sea, él conocía mayormente muchos trucos De la hechicería. de hechicería. O sea, que pocas personas han conocido. Usted sabe cómo son la vida, o sea, de los campos, que se mueven esos demonios, que el que no está agarrado de Dios fácilmente esos demonios los tumban. Amén. Podemos observar que algunas de las cosas que veía yo que siempre él practicaba y era que él hacía cosas que yo me sorprendía. Y era que habían personas que, o sea, se enfermaban y acudían a él. O sea, como que él era un médico. Y yo me asombraba en mi niñez viendo tales cosas. Y decía, wow, pero qué don es que tiene él, que yo veo que la gente viene y son sanadas. Y le hacía unas preparaciones y lo sanaba. Pero podemos entender que era un demonio de confusión. Pero, ok. La gente se enfermaban de que como que le echaban un trabajo a esa gente. Sí. O le echaban un trabajo de brujería. Entonces tu papá, ellos acudían a tu padre. A mi abuelo. A tu abuelo. Sí. Porque tu abuelo tenía un altar de brujería. Bueno, mayormente él no lo tenía, sino que él lo llevaba hacia otra persona. Él era
como digo, evangelista de Sí, la tiniebla. evangelista de la tiniebla, amén, sí. Entonces, pero a veces cuando uno nace, ¿sabes? Uno nace de una familia que no conocen de Dios, te presentan a un altar. Entonces cuando ellos te presentan a ese altar, ellos dicen que a un cuadro, a un demonio, ellos dicen que ese demonio es el que te está cuidando. Bueno, mira, en este caso, es como le expliqué ahorita, que yo entendía que Dios tenía un propósito conmigo. Yo nunca, o sea, desde que me humillé y dije, lo hago por la Virgen, porque era una orden que la mamá mía, o sea, me dio y tenía que captarla. Porque cuando uno era niño, si no hacían lo que los padres nos decían, usted sabe que no daban un correazo. Pero yo nunca estuve de acuerdo con lo que es la idolatría. Nunca estuve de acuerdo con la idolatría, con esos cuadros. Nunca me llamó la atención. A veces el papá de nosotros pasaban unas cosas, algunos actos, que él preparaba un agua y a veces bañaba a los muchachos y yo no quería, porque nunca estuve de acuerdo con eso. ¿Con qué? ¿Me puedes decir cuáles son esas aguas que le preparan? Bueno, esa agua a veces lo preparan aquellas personas que están, o sea, practicando ese tipo de idolatría, que es como un agua que la preparan para ellos de que guardarse de cualquier espíritu inmundo que venga en contra de ellos. Ellos preparaban un agua por si acaso un espíritu del mundo venga en ellos, pero ellos no siendo cristianos. Entonces lo que ellos preparaban eran los mismos demonios que le decían que preparara eso. Amén. Sí, porque yo he dicho que aquellas personas que están atadas allí en el mundo, viviendo una vida en lo que es la idolatría, se dejan engañar por la influencia diabólica. Que en vez de ellos acudir a Cristo, ellos acuden al diablo, que el Señor los reprenda. O sea, buscan la solución ante los hombres. Yo recuerdo en una ocasión que un hermano mío estaba jugando pelota en un play y eran como las 12 del mediodía y él iba camino a la casa. Y cuando iba camino a la casa, había una cañada que él tenía que brincarla para cruzar del otro lado. Cuando él brincó esa cañada, un espíritu lo tomó y lo sacudió dentro de la cañada. ¿Cómo? Amén. Está terrible. Recuérdate, él iba a cruzar, un hermano tuyo, Sí. iba a cruzar la cañada. Cuando brincó la cañada, ahí mismo lo tomó un demonio, Y lo sacudió dentro de la cañada. y lo sacudió dentro de la cañada. Lo bajó y O sea, él quedó completamente lleno de lodo y esa agua, una agua muy hedionda. Pero algo me llamó la atención. Lo que me llamó la atención es que cuando él estaba poseído por ese espíritu, creo que lo habían llevado al médico, no le encontraron nada, lo llevan a la casa y había que bañarlo con esa agua. Yo recuerdo que él se esquinó en una orilla de la casa y me estaba mirando. Y cuando se quedó mirando, cuando yo lo miraba a él también, él me miraba y decía, quítate de al lado de mí, despégate, no te quiero al lado de mí, pero yo no era cristiano en ese tiempo. Porque yo no creía mucho en la religión evangélica. Pero yo sabía que Dios tenía un propósito conmigo. Pero veía cómo lo bañaban a él con esa agua, pero la solución yo entendía que era en Cristo Jesús que estaba. Entonces tú creces en un lugar donde hay mucha hechicería, tu familia, ¿sabes? Tú ves muchas cosas, ¿sabes? Pero me gustaría, ¿sabes? Me está diciendo, y una de esas cosas era que viste que tu hermano, un demonio, un espíritu, lo sacudió en el agua, pero de ahí, ¿qué sucedió más? Mira, cuando sucedió ese acto, usted sabe que cuando las personas están inundadas en lo que es la idolatría, no piensan en llamar a un evangélico, a un pastor, No. ni a un evangelista, sino ellos actuar por lo que el otro le diga que también está sujeto a la idolatría. Bueno, cada uno estaban confundidos, no hallaban qué hacer. El papá me preparó un agua, creo con una hoja, que esa hoja se da mucho en los campos, en los montes, que son una hoja que vale mucho. Y él preparó eso, vamos a bañar al muchacho con esto. Bañaron al muchacho, el muchacho siguió normal, pero el muchacho seguía con una mirada que si yo lo miraba a él
y él me miraba a mí, él se enojaba conmigo, el demonio que había detrás de él. O sea que yo no era cristiano, pero lo que había detrás de él estaba marcando y estaba identificando lo que Dios iba a hacer conmigo. Y yo digo que había el sello, ¿sabes? Amén. Estaba marcado que Sama, siento a Dios. Gloria a Dios. Entonces, como tú estás marcado, sabes que el enemigo dice, espérate, hay un problema aquí. Entonces ahí tú agarras, ves eso. Entonces cuando tú ves eso, sucede, ¿qué tú haces? Bueno, lo que yo hice en ese momento, que salí para afuera de la casa. Y, o sea, en algunos puntos nunca estuvieron de acuerdo conmigo. Mi tío, habían 2 tíos míos que eran cristianos, evangélicos, sana doctrina. Y en ese entonces tampoco ellos estuvieron de acuerdo. ¿Y qué sucede? Algunos estaban de acuerdo, ¿no? Que él tiene algo del mundo. Usted sabe que hay pactos generacionales que persiguen al hombre de Dios cuando el hombre de Dios está buscando de Dios. Amén. Para desencarrilarte a otra vida. Amén. Pero todo eso tú lo viste en el mundo, tú no eras cristiano todavía. No pertenecía a la lo red. evangélico. Amén. A la red. Pero sí, el papá mío fue adventista, yo también fui adventista, pero no pertenecía a lo que es evangélico. Amén. Amén. A ser una religión evangélica. Okay. Entonces, cuando tú ves todo eso, ¿sabes? Tú no siendo cristiano, me dice que tus abuelos practicaban la hechicería, pero tú no viste que tu abuelo hacía muchas cosas, como tú veías, cómo tú podías identificar, que diga, que él hacía tales cosas, ¿sabes? Porque me gustaría que tú me dieras las cosas, ¿sabes? Como un ejemplo, mi abuelo volaba, un ejemplo, o sea, mi abuelo se convertía en eso, se convertía en aquello, ¿sabes? Porque hay gente que cuando me dice tales cosas, yo mismo, porque vengo de un mundo allá, me dice tales cosas, me puedo imaginar. Bueno, mira, tú sabes que hay cosas que nosotros tenemos que tener la autoridad de Dios para hablar. Podemos observar que mi abuelo era una persona que, o sea, en el mundo, la gente tenía que serle así, brindarle saludos. Ser una persona respetada, que donde quiera que mencionaban el nombre de ese hombre, había que respetarlo. Podemos observar que era un hombre que estaba, o sea, que tenía espíritu, que ejercían un poder, un dominio sobre él. Que como le expliqué ahorita, que a través de eso, no sé cómo él lo hacía, que venían personas hacia él, y él no sé qué hacía, un preparativo, y di que lo sanaba. Pero el único que sana se llama Jesucristo. Amén. Amén. Y podemos observar que él tuvo el conocimiento, que sabía una magia que muchos de aquellos que practican la idolatría la ejercían, que era la magia negra. O sea, muchos brujos usan ese tipo de magia para transportarse a través de los aires. Y mi abuelo era una persona que también se transportaba, amén, a través de los aires. Usted sabe que las personas que están influenciadas con esos espíritus no piensan en acercarse a Dios, sino en seguir practicando y cada día más seguir cambiándose de dimensión en dimensión. Porque el que practica la hechicería no quiere quedarse en el nivel, porque siempre hay una competencia en lo que es en la hechicería. Amén. Amén. Pero eso fue en el campo, ¿pero en qué campo? Bueno, mira, eso fue en una comunidad de Batey 5. O sea, eso queda por... llamada Batey 5, perteneciente a Neiva. Eso sucedía en Neiva. Amén. Pero entonces cuando tú veías todo esto, o sea, tú no temías por tu vida. Yo recuerdo que desde niño yo tenía sueños. Y yo veía en sueños que me perseguían demonios. Veía que me perseguían demonios y yo corría. Los demonios venían detrás de mí para matarme y yo corría. Pero yo no entendía. Cada día yo tenía un sueño y yo le decía a mi mamá, mira, tuve un sueño anoche que me perseguían, me querían matar. Después tuve otro sueño más que algo me elevó al cielo y después venía cayendo, y cuando iba cayendo algo extendió su mano y me agarró y me puso en mi lugar. Pero todavía yo no entendía qué era lo que estaba pasando, porque Dios siempre elige uno de la familia para romper esa cadena. Yo nunca le temí a eso. Nunca le temí a eso, porque al pesar de todo,
siempre he tenido una esperanza de que algún día llegará algo mejor que eso. Amén. Amén, amén, amén. Entonces, ¿y cómo fue tu llegada al Evangelio? ¿Cómo fue que tú, sabes, viendo todo eso, no te aclinaste a ello, sabes, no, si tomaste la decisión como tus padres, sino dijiste, bueno, aquí tiene que cambiar la historia? ¿Cómo fue eso? Mi llegada en el Evangelio, yo recuerdo que fue a la edad de 11 años. Yo recuerdo en ese entonces que yo, o sea, habían levantado un campo blanco frente a la casa mía. Y yo recuerdo que había un pastor que él dijo que Dios lo llevó a ese lugar porque Dios quiere libertar a mi familia y él ama mucho a mi familia. Amén. Yo recuerdo que ese pastor, cuando vi que llegó a ese lugar y daba los cultos en ese campo blanco, yo en una ocasión dije, wow, yo no quiero saber de ese pastor. ¿Y quién es loco para convertirse con ese pastor? Yo no quiero, ese pastor no sabe predicar, no actúa bien. Pero yo no sabía que ese pastor en un tiempo iba a ser mi pastor. Pero al tiempo, yo recuerdo que estaban dando una campaña y en ese tiempo predicó un evangelista llamado Amaury, de la zona de Tamayo. Él predicó en Batey 5 ese día. Y recuerdo que él estaba haciendo el llamado. Y yo estaba en la parte de atrás donde se sientan los pastores. Y el pastor me agarró y dijo, venga, mi hijo, para que le hagan la oración de fe. Y yo no, que yo no me quiero convertir. Después como que algo me tocó y dijo, vete. Y me convertí, mi hermano. Yo recuerdo que desde ahí entonces, porque a veces nosotros creemos que este camino, todas las cosas van a ser color de rosa, no es así. Nosotros tenemos que ser procesados, mi hermano. Para nosotros entrar al castillo hay que ser procesados en el desierto. Porque a veces nosotros no queremos ser procesados y queremos entrar al castillo antes de ser procesados. Y es necesario de que tú pases por el desierto si quieres ir al castillo. Amén. Yo pensaba que esto era color de rosa, que todo iba a ser normal, que iba a ser una vida fácil. Pero no es así, mis amados hermanos. Amén. Hay que pagar el precio en este camino. Amén, Señor. Hay que pagar el precio, pero de rodillas. Porque muchos quieren actuar en este camino corriendo, esto de rodillas, no caminando, es de rodillas ni corriendo, y siéndole fiel a Dios. Ahí fue que el varón hizo la oración, acepté a Cristo, di buenos frutos. Yo empecé a dar fruto de una vez, a un mes empecé a dar fruto, a los 2 meses empecé a dar fruto, y anhelaba mi bautismo. Yo quería saber lo que era un bautismo, anhelaba mi bautismo en el agua, porque quería predicar. Y yo recuerdo que a la edad de 6 meses el pastor ya fue programando el bautismo para bautizar. Hubieron conflictos, Satanás nunca estuvo de acuerdo. Hubieron conflictos. Yo recuerdo que a nosotros nos bautizaron un Semana Santa. Y esto fue una guerra. No conocía bien, no tenía la experiencia en este camino de lo que es el Evangelio. Lo que es acercarse a Dios, arrepentirse y convertirse. Y entendí, mis amados hermanos, que en este camino van a venir diversas pruebas. Van a venir ataques directos que Satanás va a querer derribarte de donde tú estás para hacerte entender que Dios a ti te ha abandonado, pero Dios no te ha abandonado. Amén. Escucha esto con misterio, mi hermano. Satanás va a traer pensamiento a tu vida para decirte, mira, el Dios que tú le adoras, el Dios que tú le sirves, el Dios que tú confías, Él te ha abandonado, donde Dios está ahí cerca de ti. Es algo fuerte, mi hermano. Amén, así es. Pero Dios siempre está ahí. Dios nunca llega tarde, mi hermano. Amén. Amén. Entonces, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, aquí se arma un conflicto. Porque digo yo que se arma un conflicto, porque cuando tú estás en un bando y te vas para el otro bando, ya el mundo de la tiniebla se levanta contra ti, ¿sabes? Porque ya tú no perteneces a él. Amén. Sí. Entonces, ¿qué dicen tus padres? ¿Sabes? Como tu abuelo, tus padres, tus papás, ¿sabes? Cuando ven que tú aceptas al Señor Jesucristo, ¿sabes? Porque tal vez para ellos tú ibas a seguir sus pasos. Entonces, pero tú tomas otro camino. ¿Qué dicen ellos? Bueno, esa noche, cuando yo decidí, o sea, que fue el Señor que me tocó. Cuando el pastor me dijo, venga, para que le hagan la oración. Cuando acepté al Señor, por un lado, ellos estuvieron de acuerdo. Porque a lo primero, siempre todo va normal. Pero cuando ya tú empiezas lo que es entrar en una búsqueda espiritual con Dios, constantemente,
en una intimidad, ahí es que empieza la guerra. Amén. Porque si tú no estás buscando, no va a empezar la guerra. La guerra empieza cuando tú estás buscando a Dios en la intimidad. Yo recuerdo que mi mamá estaba de acuerdo en todo, pero veía un espíritu en mi papá que no. O sea, los hermanos míos también, ellos fueron cristianos juntamente conmigo, pero no aguantaron, se apartaron. Pero gracias a Dios que algunos de ellos han venido y están sirviendo a Dios. Pero no aguantaron, fue una guerra fuerte. Mi mamá siempre decía, yo sabía que tú ibas a ser cristiano porque desde niño tú tenías algo diferente. Desde niño tú siempre estabas tranquilo, siempre estabas como una persona como que no quería hablar. Yo sabía que tú ibas a ser cristiano. Amén. O sea que nosotros como hijos debemos dar un fruto 100% en el camino. Un fruto de testimonio, un fruto de verdad, de identificar de que verdaderamente Cristo nos transformó a nosotros, a nuestro Padre. Porque a veces hay hijos que no le dan un testimonio, vienen a los pies de Cristo Jesús, pero no le dan un testimonio a su padre de que ellos son cristianos. Me atacaban en mi hogar. Los hermanos míos, no, que no queremos saber de ti, que los problemas que se arman aquí es por ti, porque ya se habían apartado de Dios. Y yo sufrí y decía, Señor, ten misericordia de ellos, porque ellos no saben lo que hacen. Yo no le pedía juicio a Dios, porque a veces estamos viendo personas que les piden juicio a Dios en contra de su mismo padre. Pero tú me estás diciendo a mí, por tú aceptar al Señor Jesucristo, tus padres se levantan contra ti. Hubo una persecución. O sea, se levantan contra ti porque en donde debes sentirse maravillado, o sea, feliz, entonces ellos no se sienten así. Miren, yo recuerdo en una ocasión que cualquier conflicto familiar que acontecía, mi papá decía, no van ninguno para la iglesia. Y yo le decía, yo voy para la iglesia. Él decía, por encima de mi cadáver, papá. Fíjate que está poniendo. Wow, Sama. Esto es fuerte, líder. Desastre. Y él no quería, no, ustedes no van para la iglesia. Yo veía el culto como se daba tremendo en Dios, veía la unción de Dios y yo en la preocupación decía, wow, Señor, ¿por ahí cómo? ¿Qué hago? Muéstrame una salida a esto. Yo recuerdo en una ocasión que me fui y dije, no, yo me voy a congregar en mi iglesia. La iglesia mía era mi casa, ahí yo paraba, ahí yo buscaba la intimidad en Dios, ahí yo buscaba a Dios en los secretos. Pero disculpa que te interrumpa. Me dijiste que tus padres, tu papá te dice por encima de tu cadáver, su cadáver que diga, Amén. Tú vas a ir para la iglesia. Entonces tú tomas la decisión, tú vas. Amén, claro. En ese instante. Amén. ¿Pero qué sucede? Bueno, ahí sucede, yo recuerdo en una ocasión que el papá mío se enojó conmigo fuertemente. Él se enojó, ya no le gustaba la forma mía. Me maldecía. Pero yo entendía que no era él, sino lo que había detrás de él, que lo hacía. Amén. Me maldecía. Cuando yo veía ese tipo de actos, yo lo que le pedía a Dios, ten misericordia de mi papá. Al entender de que tú estás conmigo. Al entender, Señor, de que tú lo amas a ellos. Aunque ellos no entiendan porque el diablo lo tenía confundido. Amén. Y ellos me atacaban fuertemente. Me decían, ¿qué clase de cristiano tú eres? Pero yo entendía de que yo tenía a Dios. Que no tenía que hacerle entender al diablo, que el Señor lo reprenda, de que yo no tenía a Dios. Yo tenía que hacerle entender a ellos de que yo sí tenía a Dios, de que Dios a mí me había transformado. Nosotros como creyentes debemos entender de que nosotros, cuando hemos tomado una decisión de servir a Dios, tenemos que siempre vivir en ayuno y oración. Porque un cristiano que no vive en ayuno y oración está frito. Porque Satanás no te va a tocar a ti. Satanás no va a tocar tu matrimonio. Satanás no va a tocar un matrimonio que ya esté por el suelo. No. Satanás no va a tocar un ministerio que ya esté por el suelo. Satanás va a atacar al que está orando. Escucha amén, él. amén. Él va a buscar la mayoría del límite de cómo derribarte, de cómo pararte, de que tú no sigas avanzando. Amén. Yo recuerdo en una ocasión que estaba yo ayunando y yo recuerdo esa voz que me habla y me dice, Antonio, sube a la montaña más alta que quiero hablar contigo. Y yo le dije, Señor, pero ¿y cómo? Oye, reconocí la voz de Dios. Le dije, Señor, pero ¿y cómo? ¿Cómo tú quieres que suba si tú sabes que cuando estoy subiendo de mayo? Porque no me gusta mucho las alturas. Y él me dice, sube a la montaña que viene un diluvio y quiero hablar contigo. Y yo le dije, Señor, sí subiré. Y cuando subo, en la revelación, que esa voz me habló, veo que viene un diluvio y me dice, mira el sol. Y viene un diluvio de agua sucia. Y no entendía qué era lo que el Señor me estaba diciendo. Pero era una prueba que venía grande hacia mi vida, que me iba a causar sufrimiento y también depresión a la vez. Yo recuerdo otra vez que
A los 2 meses habló a hablarme, me habló otra vez y me dijo, Antonio, sube al monte que quiero hablar contigo. Y yo le dije, Señor, pero tú sabes que yo no puedo. Y me dijo, sube al monte que quiero hablar contigo. Yo veía un vehículo, podemos decir que es el espíritu que transportaba hacia el monte a algunos cristianos. Yo pude ver algunos pastores y cristianos que no lo conozco, sino que lo pude ver en el mundo espiritual, mi hermano. Porque hay gente que no son conocidos en el mundo espiritual. Satanás nunca va a atacar a una persona que no es conocido en el mundo espiritual. Amén. Yo pude ver cómo el espíritu transportaba a esa persona hacia el monte ahora. Y yo le decía, Señor, pero ¿y cómo si yo no puedo subir? Y pude ver que ese vehículo, el mismo espíritu, me agarró y me subió allá al monte. Y ahí el Señor trató conmigo. Y me decía, sube al monte que viene prueba. Sube al monte que se van a levantar en contra de ti. Y yo no entendía nada de eso. No entendía porque no tenía la experiencia exacta en ese tiempo a lo que era que el Señor me estaba diciendo. Después me metí en ayuno, en oración y ya estaba entendiendo qué era lo que el Señor me estaba diciendo. ¿Cómo lo entendía? Que en una ocasión estaba en una vigilia orando en la iglesia, porque ahora no líder, ahora los evangelistas de ahora llevan hasta almohada a la iglesia y colcha, hasta colchón llevan. Escucha el misterio. ¿Cómo? Ah, pues paso y cómo me de rum. No sé, llevan almohada y colchón, pero entonces para su casa. ¿A qué van a dormir? Escucha el misterio, la ciencia. Desata. Cuando usted va a la iglesia, la Biblia dice que en una ocasión Jesús dijo, mi casa de oración la han convertido en ¿qué? En cueva de ladrones. De ladrones. O sea que la casa de Dios es casa de oración, no de dormir. Escucha esto, el misterio. Cuando tú vas a la casa de Dios a siliciar y a vigilar, usted va a buscar de Dios, a buscar el rostro de Dios. Amén. Amén. Usted va a buscar de Dios, no a dormir. Amén. Yo recuerdo, mi hermano, que cuando estoy de vigilia, me habla una voz. Y cuando me habla esa voz, yo identifiqué que no era la voz de Dios. Cuando me habla esa voz, yo veo que aparece en una revelación una señora con un trapo. En los campos hay unos pachuché, no sé si usted lo conoció, unos cigarros que hacen con tabaco, que le llaman pachuché, y aparece esa mujer y me dice, mira, yo no he podido matarte, pero te voy a matar ahora. El mismo diablo diciéndome, yo no he podido matarte, pero te voy a matar ahora, que el Señor lo reprenda. Y yo dije, pero ¿y cómo tú me vas a matar a mí? Yo veía que ese espíritu, mi hermano, lanzaba de su boca unos humos que yo veía que tocaba líder, tocaba evangelista ese humo y como que lo desaparecía. Era como si fuera una cera de veras que se derretía de una vez. Y yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Y yo veía que ese espíritu puso sus ojos hacia mí y tiró ese humo y yo lo esquivé. Y me retiré de ese lugar y pude ver que ese espíritu salió y venía brincando casa por casa y me metí en una iglesia en la revelación y cuando me meto en la iglesia ese espíritu quería entrar, atacarme ahí, pero yo con la autoridad de Dios reprendí ese espíritu. Oye, que el mismo diablo desde el principio me he estado diciendo que quiere matarme. Santo Dios mío. Esto es profundo, mi hermano. Esto es profundo. No sé. No. El diablo dice que te amenazó para quitarte la vida. Tus padres dicen que no te quieren ver en la casa. Entonces tú tomas la decisión. Entonces, ¿cómo fue? Ahora, como tus padres dijeron que no te querían en la casa, ¿no volviste a la casa? Bueno, mira, mi hermano, yo duré 4 años en la iglesia. Esos 4 años yo los duré buscando de Dios. Dejaste. Entonces, por amor a Dios, dejaste tu casa. Amén. De dormir bien para ir ahí a machucar la carne. Amén. Por amor a Dios. Porque a Dios le agrada cuando tú te despojas de lo que no es de Él para buscar su rostro. Yo duré 4 años buscando a Dios fuertemente. Eso sí que me puse flaco. Muchos decían, pero varón, usted está flaco, usted no engorda. Más flaco de lo que estoy, amén. Yo vivía en la intimidad con Dios, en un secreto. Y ni aún así el diablo se quedó tranquilo, como quiera siguió lanzando dardos. Y yo, lo que me mantenía a mí era la oración. Porque a veces llegaban momentos de depresión a mi vida. Que yo decía, Señor, ya yo no aguanto esto, yo no sé lo que será de mí. Yo no aguanto esto.
Todos se han levantado en contra de mí. En la iglesia se han levantado en contra de mí. Mi familia se ha levantado en contra de mí. Yo no sé qué hacer, Señor. No sé qué hacer. Yo recuerdo que yo entré en depresión, mi hermano. Oye lo que hace Satanás. Cuando tú eres de propósito, Satanás te ataca, mátate. Te dice, mátate, tú no sirves, tú no eres nadie. Y cuando Tu familia no te quiere. Dios mío. Y cuando Satanás te dice eso, ¿qué tú haces? Bueno, mi hermano, yo recuerdo en una ocasión que yo entré en un cuarto de una casa que tiene el papá mío. Yo recuerdo que yo entré y estaba llorando y me tranqué. Y había un pulsón y yo agarré ese pulsón. Cuando lo agarré, el diablo que el Señor reprende me administraba halo. Mi hermano, yo recuerdo que yo iba cuando iba a cometer ese error, nadie lo sabía. Yo pude ver que algo llegó y me agarró la mano. Cuando eso me agarró la mano, yo sentí un correntazo en mi cuerpo. Y yo dije, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Y algo me dijo, no lo hagas. Oye, que yo no entendía todavía de que Dios me estaba preparando a mí para un ministerio. Yo no entendía eso. Fue después que fui entendiendo y decía, wow, verdaderamente que Dios existe. Verdaderamente que el poder de Dios es más grande que cualquier poder que haya aquí. Amén. Esto es fuerte, mi hermano. Hay gente que no entiende esto, el misterio de Dios. Para entender esto hay que entrar en una dimensión sobrenatural. Porque hay gente, líder, que están caminando en lo natural y todavía no han entendido lo sobrenatural. Hablar de lo sobrenatural es un misterio, mi hermano. Hay que vivirlo. Hay que tener experiencia, hay que estar sumergido en Dios para entender lo sobrenatural y entender el mundo espiritual. Hay gente que habla del mundo espiritual, pero todavía no conocen qué es el mundo espiritual. Amén. Escucha esto. El mundo espiritual es más real que esto, líder. El mundo espiritual es más real que todo esto que se ve aquí. Amén. Amén. Hay guerra por ti y por mí allá arriba, Amén. por lo que tú portas. Aún los demonios te conocen y dicen, espérate, es un hombre de Dios. En este terreno yo no me meto. Porque saben que tú le haces la guerra a través de la oración en el mundo espiritual a ellos. Amén. Amén. Esto es fuerte, mi hermano. Amén. Qué poderoso. Amén, amén. O sea que me siento maravillado. Me siento verdaderamente feliz. Y agradecido del Señor Jesucristo. Bien. Porque me gustaría saber un poquito más también, líder. ¿Sabes? Porque aquí, ¿sabes? Todavía estoy pensando, todavía estoy ahí, de lo que tus padres, o sea, de lo de tu padre. O tus padres te dicen que tú vas de la casa, te vas de la casa. Ellos no te van a buscar a la iglesia o simplemente te dejan ahí. Ellos te fueron a buscar. No, mi hermano. Ellos te dejan en ahí en la iglesia, fueron a buscar de tu casa. Entonces también, ¿sabes? Tú viendo tantas cosas, ¿sabes? Tú veías a tus padres, cuando tu abuelo se transformaba en algo o no se transformaba. Bueno, mira, habían dimensiones que son... O se desaparecía, disculpa. Sí, dimensiones que era así a que... O sea, que son muy poderosas, amén. Para ellos. Para los hombres que no tienen el conocimiento de Dios. Pero como tú viviste eso, ¿sabes? ¿Cómo te digo eso? Viste eso. Pero él se transformaba en un animal. Mira, en una ocasión, vamos a entrar en lo que es una... Vamos a entrar en lo que es... Vamos a poner una experiencia Sí. sobre lo espiritual. En una ocasión el papá mío estuvo preso y él entró a la cárcel, o sea, al cuartel donde estaba y lo sacó, pero lo sacó a través de los aires. Porque quizás muchas personas no entienden. Tu abuelo... Quizás muchas personas no entienden lo que es el mundo espiritual, o sea, lo que es las tinieblas. Tu papá está preso y tu abuelo entra. Y lo saca. Así, que en una tiniebla lo saca. Amén. Bueno. Esto es fuerte, mi hermano. Amén. Porque hay gente que dicen, yo no creo en la idolatría. Yo no creo en eso, pero la maldecita. Pero ¿cómo? Desátame eso, porque hay mucha gente ahí aquí que no están viendo, que quieren que tú le echates eso como así, como dicen, con cucharita, cuando tú le das con cucharita a los bebés, Amén. con botas. Desátame eso ahí, porque
¿Sabes? Que estamos entrando en dimensiones, porque tú vas a decir, claro, yo no nací en el Evangelio, mis padres eran brujos, ¿entiendes? Y no te digo que conozco muchas cosas de ya el mundo de la tiniebla, pero sí conozco cosas, ¿sabes? Pero entonces, ¿cuáles son, ¿sabes? Las cosas, ¿sabes? Profundíceme más para que nuestros oyentes sepan, puedan escuchar y saber cómo Dios es bueno. Amén, mire. Podemos observar que Dios es tan maravilloso, mire, que mi abuelo, él practicaba tales cosas, pero había una iglesia que él visitaba. Y yo siempre he dicho que una iglesia donde van lo que es satanita, hay problemas, mi amado hermano. Sí, que salgan igual, vayan a la iglesia igual y salgan igual como que nada pasó, hay problemas. Porque yo tuve en conocimiento que esa iglesia no se mencionaba el nombre de Dios, y si tú lo mencionabas, te sacaban para afuera. No sé qué religión es esa. Porque una religión que tú no mencionas el nombre de Dios. Amén, así es. No sé qué religión, pero lo que me llama la atención, mis amados hermanos, es que, como te explicaba ahorita, mi abuelo tenía un poder demoníaco que las personas lo respetaban por lo que él portaba, no de Dios. No. Escucha esto. ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? Que en la tiniebla, o sea, hay escala. Los demonios tienen escala. Hay demonios de alto rango, hay demonios de alta jerarquía. O sea, vamos a poner que hay demonios rasos, hay demonios sargentos, hay demonios tenientes, hay demonios capitán, etcétera. O sea, que vienen siendo de rango. Sí. Y hay rangos hay demonios que tienen unos rangos altos, una alta jerarquía, que los demonios menores no pueden acercarse a ese territorio. Amén. Que es por eso que muchos brujos, o sea, muchas personas que están atadas por un brujo o por un demonio, van hacia un brujo para que el brujo le saque ese demonio a esa persona. Yo entiendo que Jesús en una ocasión dijo que si Cristo está dividido contra sí mismo, ¿cómo permaneceremos? ¿Cómo vamos a ganar la victoria? Amén. Y si Satanás también está dividido en contra de sí mismo, que su demonio está en contra de él, dígame, ¿cómo puede también él ganar? ¿O cómo puede permanecer? Amén. Porque sus demonios están divididos. Que si Jesús en esa enseñanza podemos entender que demonios con demonios no se echan fuera, sino que hay un demonio con alta jerarquía, que el demonio con menor jerarquía no puede entrar a ese territorio. Amén. Y cuando ese demonio de alta jerarquía llega, ese demonio tiene que irse y la gente entiende que fue que salió. Escucha esto. Espérate. Escucha esto. Siento poder, yo. Esto es terrible. Me está diciendo. Sí, Ey, Dios mío. Tú me estás diciendo Esto que es terrible, líder. cuando el demonio, ellos dicen que tú sacan un demonio, pero lo que pasa es que sale un demonio y entra otro demonio, Claro, más líder. fuerte. Oh, claro. No tú me quieres decir que esa gente se vuelve peor. Peor, líder, porque mira, fíjese en algo. Hay gente que no, llévalo a Haití. Cuando se siente mal, este muchacho está poseído, le echan algo, lo llevan. ¿Está bien? En el instante de que aquella persona lo llevan, el demonio de alta jerarquía que llega, ese espíritu de menor jerarquía, tiene que irse esa persona obligatoriamente. Porque fue un demonio de alta jerarquía que llegó. Ok. Tiene que someterse. Tiene que someterse. Amén. Entonces, cuando ya ese espíritu de alta jerarquía se va, vienen demonios peores que eso y toman el cuerpo de esa persona. Amén. Dame un segundo. Padre, que estás en los cielos, lo cubrimos, Señor, guardamos, Gracias. reprendemos todo espíritu en esta hora. En nombre de Jesús. Todos demonios, Padre, que se muevan. ¡Ey, santo Dios mío! Padre, Señor, mira, Jehová, mira la cámara, Señor, mira. ¡Ey, Señor, Dios mira mío! todo, Gracias, Señor, Rey. Estamos aquí, Señor. Tuyo es el poder. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús, de todos los robos, Señor, todos los atracos, Señor. Sí, Señor. En estas horas. Amén. ¡Ey, Dios mío! Sacanamos. Sigue fluyendo. Mire. Por eso que hay gente que dice, no, pero mira, este brujo es poderoso. Le sacó el demonio a esa persona. No, espérese, eso no es así como muchos piensan. Por eso, líder, que hay una necesidad en el mundo. Esos idólatras están necesitados de Dios. Porque ellos creen que ellos están sacando demonios. Ellos creen que ellos están ganando, pero están perdiendo. Amén, amén. Amén. Porque cuando llega el demonio de alta jerarquía, todo espíritu de menor jerarquía tienen que sujetarse a él. Porque ¿quién es que gobierna a los demonios? Satanás. Sí. Ellos tienen que obedecer la voz de Satanás. Amén. Entonces hay demonios de alta jerarquía. Amén. Amén. Es igualmente que como la policía, que si cuando usted es cabo, si yo soy teniente, usted tiene que someterse a mí. Claro. Y si yo le digo que, si usted estaba ahí, y yo le digo, muévete,
tiene que moverse ahí. Entonces Claro. tú me estás diciendo que el mundo espiritual es así. Así Entonces, wow, pero está terrible. Esto es fuerte, líder. Entonces, ahí tú encajas con entonces, cuando tus padres están presos. Entonces, abre la puerta. Tu abuelo abre la puerta. O como que lo agarra en el mundo espiritual. Dame una explicación todavía que yo Amén, amén. todavía. Mire, usted sabe que la mayoría de los brujos que quieren escalar de niveles, saben que practican lo que es una magia que le llaman magia negra. Amén. Sí. Amén. Ese tipo de magia hace que aquella persona se transporte en los aires a través de lo que es cajefósforo. Amén. Porque muchos no entienden este misterio. Que no, ¿y cómo es que lo hacen en una caja de fósforo? Claro, es un misterio poderoso, porque en una ocasión yo estaba orando y yo en una ocasión le pregunté, Señor, pero ¿y cómo es que esta gente se transporta en una caja de fósforo? Y yo recuerdo que me lleva en el espíritu y me lleva y mira, y me muestra una caja de fósforo que va volando encima de la casa y me dice, así es que se transportan ellos. Amén, ellos van dentro de la caja de fósforo y la caja de fósforo los lleva al lugar y donde ellos llegan, ahí salen, normal. O sea que el mundo espiritual, mi hermano, para entenderlo y para estar de pie en este camino, porque déjame decirte, los satanistas desde que yo inicié una vida en Cristo Jesús me han atacado. Y aún así me han atacado. Amén. He visto guerra, he visto ataques que quizás muchos cristianos le ha pasado y se han preguntado, pero ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Que yo oro, ayuno, pero las cosas en vez de solucionarse van de mal en peor. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Que a veces tú estás en coral en tu casa y tú sientes que hay una persona detrás de ti observándote y tú crees que es un ángel, es un satanista que entra a querer destruir la oración que tú le estás pidiendo a Dios. Escucha esto en oración. Amén. Los satanistas están ahí, entran a tu hogar, se transportan a través de lo que es la magia negra, entran a tu hogar. Usted lo ve, no lo ve, son invisibles, pero ellos están ahí. Escucha Amén, esto, es el amén. misterio, ellos están ahí. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba orando y yo le dije a mi esposa, wow, yo siento algo como detrás de mí. Amén. Y ella me preguntó, ¿cómo así? Sí, yo siento algo detrás de mí. Yo me dije orar y sentí que alguien se paró detrás de mí. Ella también sintió la mala influencia y yo le dije, vamos a reprender en el nombre de Jesús. Hay que reprender. Yo sentía que cuando yo reprendía, algo se movía de aquí para allá, de aquí para allá. Y yo dije, no, aquí hay un pleito aquí en lo espiritual. Vamos a hacer un lío en lo espiritual. Yo empecé a reprender, mi hermano, y cuando yo reprendí, yo sentí que se sacudió la casa y lo que era salió. O sea que los satanistas, por eso que muchos matrimonios hoy en día están destruidos. Por eso que hay evangelistas que fluían mucho y están allá afuera. ¿Sabe por qué están allá afuera? Porque en este camino, hermano, hay que soltar muchas cosas para agradarle a Dios. En este camino hay que soltar, mi hermano, alabado sea el Señor, las cosas que nos están desenfocando del propósito. Amén, amén. Porque esas cosas que te desenfocan del propósito le abren brecha a los satanistas. Escucha esto. Amén. Los satanistas entran y dicen, ya lo tenemos amarrado. Este no se va para más. Te tumban tu ministerio. Tu ministerio, por más que tú ores, tú vas a decir, yo no me siento igual, yo me siento diferente. Hay una diferencia en mí, tú te evalúas tú mismo. Hay personas que ellos mismos se evalúan, se examinan y dicen, wow, yo me siento diferente. Amén, amén. Mi hermano, es un misterio. Yo recuerdo que yo estaba orando y me muestra el Señor una iglesia. Y cuando me muestra la iglesia, yo veo que llegan una persona vestida de blanco, pero había una diferencia en ellos, que parecían ángel de luz, pero no lo eran. Y yo observaba cuando uno de ellos me agarró y me dijo, ven, observa. Y me quedé ahí y veía que preparaban una carne y yo me asombré y dije, pero esta carne no parece carne de vaca, esto parece carne de gente. Y cuando yo veo que ellos están friendo, preparando esa carne para comérsela, ellos salen y se meten a una casa y vuelven otra vez. Y ahí aparece mi papá y me dice, ¿qué es lo que tú tienes? Que te veo a ti como sofocado y te veo como temblando. Y yo le dije, no, porque aquí yo veo que esa carne que están preparando ahí no es carne de animal, sino de gente. Y él observó y dijo, pero mire, es verdad, es carne de gente. Y cuando miré, no vi a mi papá. Veo que vienen otra vez esa persona vestida de blanco que parecían cristianos, o sea, ángel de luz, pero no lo eran. Escucha eso. Que dentro de la iglesia hay satanistas. No sé si tú me estás entendiendo. Amén, amén, Dentro amén. de la iglesia es satanista. Cuando yo veo esos preparativos, veo que preparan la mesa y veo que se sientan todos esos cristianos, según ellos, en la revelación. Veo que se sientan y empiezan a comer y cuando veo lo que sacan un brazo de humano. Cuando yo veo ese brazo, yo digo, wow, pero qué carne de humano. Y cuando me observan, me miran a mí,
O sea que el que iba a seguir iba a ser yo. Me observan. Y yo empecé a reprender en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le dije, Señor, ¿qué tú me quieres decir con esto? Y ¿sabe esa voz que me habló dentro de mi iglesia? Hay satanistas. Sama, ¡ey! Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo hay satanistas dentro de mi iglesia? Están administrando Satan. Dios mío, satanista, escucha esto. Dentro de la iglesia de Dios están administrando satanistas. No sé si tú me estás entendiendo. No, está profundo. Hey, Dios mío. Pero yo creo que hay algo imposible. O sea, porque Hey. porque yo veo que hay algo imposible. ¿Cómo dentro de la iglesia puede ministrar un satanista? Porque yo creo que es algo imposible. O sea, porque es donde está el Espíritu de Dios. Escuche esto. Exactamente eso ahí. Escuche esto. Hay algo que se ha perdido en alguna congregación. ¿Sabe qué? La visión. Donde no hay visión, los demonios moran. Escucha esto. Donde no hay visión, el que está en pecado hace y deshace y nada pasa. Donde no hay visión, por eso el apóstol Pablo dice que debemos pedirle a Dios el espíritu de discernimiento. Hay que discernir los espíritus. Primer punto, la visión y discernimiento espiritual hay que pedir a Dios. Porque donde no hay visión, donde se pierde la visión, mi hermano, no los satanistas, hasta el diablo entra a ministrar, que el Señor reprenda. Porque es que ya los satanistas entran lo que es a enfriar. Primero, ¿por dónde piensan? Por la cabeza. Y destruye después el cuerpo. Entonces, que ya esa iglesia está prácticamente muerta espiritual. Que por más ayuno y oración que hagan, los cultos no van a ser normal igual que antes. Porque no dan en la visión de que hay un filtrante, un demonio filtrado dentro de la iglesia que ha sido enviado para causar de que la iglesia sea muerta espiritualmente. Escucha esto. Escucha esto. Yo recuerdo en la iglesia que yo crecí en mi ministerio. Yo recuerdo que en una ocasión hubo un espíritu que entró. Yo recuerdo que hubieron unos jóvenes que estaban vigilando conmigo y ese espíritu entró y era como a manera de caballo. Yo sentí que ese espíritu cayó y cuando cayó se sentían como cuando un caballo viene caminando detrás de uno y ese espíritu venía como acercándose y cuando yo observaba se paraba. Yo sentía un temor y decía, wow, pero ¿cómo dentro de una iglesia entra un espíritu? Cuando ese espíritu entró, algunos de los jóvenes se sentían como medio temerosos. Hubieron muchos que no querían hacer vigilia, temían. Amén, por la mala influencia. Y yo recuerdo que yo me metí en ayuno y oración, pidiéndole al Señor qué es lo que está pasando, porque dentro de la iglesia de Dios ningún espíritu puede morar. Por eso es que la Biblia es clara, donde Dios mora ningún espíritu puede morar. El apóstol Pablo lo aclara claramente, que donde mora un espíritu, donde mora el espíritu de Dios, un espíritu inmundo no puede morar. Y si mora un espíritu inmundo en esa persona, todavía no ha conocido a Dios. Yo recuerdo que yo me metí en ayuno y oración y empecé a reprender. Y cuando empiezo, que me veo que estoy reprendiendo por el problema en la iglesia, porque nosotros como evangelistas y como hombres de Dios tenemos que también ayudar a nuestros pastores, porque a veces nuestros pastores se sacrifican en oración, mi hermano, por nosotros, por la necesidad de cada uno de nosotros. Y nosotros nos quedamos en la casa como que nada esté pasando. Nosotros también tenemos que ayudar a nuestros pastores a guerrear en los secretos. Yo recuerdo que cuando yo estoy guerreando por ese espíritu, mi hermano, yo veo que el Señor me muestra al pastor, que el pastor le está botando sangre de la mano y empieza a entrujar la iglesia con sus manos, con esa sangre. Y yo dije, Señor, hoy tú hiciste algo en esta iglesia. Hoy tú sacaste todo lo que no es tuyo. Hoy todo espíritu se va en el nombre de Jesús. Mi hermano, todo se fue. Todo lo que no era de Dios se fue. Amén. Y yo recuerdo que esa noche dimos un culto poderoso, porque lo que no era de Dios salió de ese lugar. Amén. Y eso es lo que está pasando, mi hermano. No sé si tú no te has dado de cuenta que hay muchas iglesias que han escaseado de miembros. ¿Ustedes qué creen que quieren escasear de miembros? Es que hay un espíritu que ha sido enviado para que esa iglesia nunca crezca. Amén. Amén. Usted no ve ministerios que han sido estériles, que por más ayuno y oración que hagan, no avanza, no crece. Amén. Es que hay un espíritu que ha sido enviado para detenerte. Hay un espíritu que ha sido enviado para que tú no fluyas, para que tú no seas el hombre que tú eras antes en Dios.
sino que tú seas un miembro, un hombre cabibajo, un miembro que pare nada más oculto, que no quiera someterse al propósito, que huya igual que Noé. Escucha esto. Es un misterio, mi hermano, amén. Esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que guardamos, los que vivimos para Dios, es poder de Dios, mi hermano. Escucha esto. Esto es terrible, mi hermano, amén. Wow. Dios mío. Dios es bueno, man. Dios es bueno, mi hermano. Dios es poderoso. ¿Sabes? Lo que tú estás desatando ahí está poderoso, mi líder. Está sobrenatural. Me siento verdaderamente agradecido con Dios. ¿Sabes? Porque todas las dimensiones, ¿sabes? Que tú has pasado. Amén. ¿Sabes? Y todavía sigue de pie. Amén. ¿Sabes? Así No ha sido porque somos más fuertes que nadie, sino por su misericordia, por su gracia. Amén. Santo. Entonces, Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. No sé, pero yo quiero, o sea, que tú me quieres, para nosotros, me gustaría que tú me digas, ¿sabes? Aquí, en este punto, lo que, ¿sabes? Me aclara un poquito cómo fue que tus padres, ¿sabes? Que todavía tengo eso ahí, todavía tengo Amén, ¿sabes? Me disculpa si vuelvo de nuevo al tema. Amén. Cómo tu padre fue libertado de la cárcel, si él lo libertó, lo trajo o rompió la cadena, como Pedro dice la palabra, que Pedro estaba preso. Amén. Y el Espíritu de Dios, Amén. el ángel de Dios le apareció, ¿sabes? Dijo, párate que nos vamos. Amén, mira, podemos, ¿cómo te explico? O sea, como le expliqué ahorita, que mi papá no fue llevado a una cárcel grande, sino en un destacamento de la policía. Pero mi abuelo, no sé cómo lo hizo, si fue por los aires, pero lo sacó de ahí. Amén. O sea, porque él se sabía lo que era la magia negra, como te explicaba ahorita, que muchos satanistas, la mayoría de los satanistas de alta jerarquía, se saben lo que es la magia negra y se transportan a través de los aires de un lugar a otro. Amén. Amén. Y quizás tú te preguntas, pero ¿cómo que lo hacen? El espíritu que está dentro de ellos es que lo hace. Amén. Alabado sea el Señor, que lo tiene encadenado. Alabado sea el Señor. Y la mayoría de esas personas, mi amado hermano, sufren. Porque ellos quieren salir de ahí, pero no pueden. Porque después que tú entras ahí, mi hermano, es una guerra. Amén. Es una guerra que tú tienes que enfrentar. Porque el día que tú quieras tomar el paso de salir de ahí, mi amado hermano, Satanás te amenaza. Primer punto, Satanás te amenaza con destruir tu familia, con destruir tu finanza, con destruir tu matrimonio, con poner tus hijos en contra de ti. Amén. Y tú te sientes esclavo cada día más del temor, de la amenaza que el diablo te hace, que el Señor lo reprenda. Y por eso hay muchos hoy en día, mi hermano, que están atados cada día más en la idolatría, que en vez de vivir en una vida de prosperidad, en una vida que es bendecido, sino que viven una vida en miseria. El que practica la idolatría, mi hermano, vive una vida en miseria. Amén. Porque es que Satanás lo tiene en miseria. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que el dueño del oro y la plata se llama quien Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Señor. Y el único que aquí la bendición que enriquece se llama la de Dios. No la del diablo, que el Señor le reprenda. Amén. Porque la del diablo solo causa destrucción y miseria. Amén. Y tristeza en la vida del hombre. Amén. Wow. Dios mío. Siendo autoridad. Esto es fuerte, mi hermano. Amén. Líder, quiero hacer otra pregunta. ¿Sabes? Amén. Me dijiste que eres de dónde? De una zona de Neiva. Amén. De Neiva. Amén. Entonces, me dijiste que tus padres no querían verte, ¿sabes? Entonces, yo creo que ya te quieren ver. Claro, mi hermano. Amén. ¿Sabes? En el nombre de Jesús. Entonces, yo creo que tu abuelo está vivo todavía. Sí, esa es una mujer de Dios. Amén. Tu abuela... Esa tomó la decisión de servir a Dios y hace una mujer de Dios. Ya ha soltado, ya Dios la ha limpiado. Sí, en una ocasión ella me estuvo diciendo que una persona dijo, ella me dijo, mi hijo, que yo la quiero como mi mamá. Amén, esa es mi segunda mamá. Amén, yo recuerdo que una persona, ella hacía lo que era ensalmar, no sé cómo lo hacía. Ella ensalmaba eso nacido, no sé, ella hacía como en forma de una cruz algo y ella me preguntó, ¿puedo hacer eso? Y yo le dije, no, aquí esto es diferente. Aquí lo que tú hacías, ya tú no lo puedes hacer. No, ¿escucha esto? Aquí lo que tienes que orar en el nombre de Claro. Jesús. Porque hay personas que
aún así viniendo al camino no se han arrepentido de lo que han hecho y de lo que hacían, siguen de nuevo con el viejo hombre. Ay, Dios mío, padre. Escucha el misterio, mi Demasiado hermano. fuerte, profeta. No, claro, hay personas con 15 años en el evangelio que todavía tienen el viejo hombre, lo que hacían antes dentro de ellos. Sí. Y no quieren cambiar, mi hermano. No, porque hay cosas, profeta, que yo siempre digo, hay mucha gente que se descarrean hoy y mañana tú lo ves, no hay que hoy, pues, porque es un proceso, pero Claro. después tú lo ves con la cadena, con la faldita, y un viaje, man, eso lo tenían guardado ahí todavía. Digo, si El un viejo día, hombre libre. pues si un día falla la fe, yo ponerme lo mío. Sí, el viejo hombre, mira, por eso es que yo siempre he dicho que el cristiano no se puede cuidar. Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Amén. Y si todavía tú no has sacado el viejo hombre de tu vida, recuerda que un pellizcón, en un tropezón, caíste y no te va a levantar si no estás sujeto a Dios. Porque el que tiene el viejo hombre todavía no conoció a Dios. Hay personas que están dentro pero no han conocido a Dios. Está poderoso, líder. O sea, está sobrenatural. Que Dios siga bendiciendo tu ministerio, evangelista. Amén, amén. O sea, que Dios siga cubriéndote a ti y a tu familia. Amén. Amén. Yo sé que Dios ha sido maravilloso contigo. Y yo sé que Dios siempre va a estar contigo. Amén. Y me siento feliz de haberlo tenido acá en nuestra plataforma. Amén, amén. Y le voy a pedir a Dios cada día más que te agarre, te guíe, que te dé fortaleza y que te dé sabiduría y entendimiento cada día más. Amén. Amén. Y sé que hay mucha gente que nos estarán viendo allí, o sea, de nuestra plataforma, de diferentes lugares. Han escuchado los testimonios de cómo Dios ha sido bueno contigo y ha sido maravilloso y cómo tú has podido sostenerte aún de pie todavía, aún la dificultad del proceso, y tú sigues fiel, sigues creyendo en Dios. Amén. Y me gustaría que tú le dieras una palabra de vida a esa gente que estarán ahí viéndote. A ti, mira cómo es humano aquí. Amén. La palabra que yo quiero decirle a las personas que me están viendo, tanto como creyente y no creyente, que cuando vean que lleguen esos momentos de debilidad y que lleguen esos momentos que tú flaquees en lo espiritual, no toma una decisión errónea en tu vida de abandonar el camino. Porque yo recuerdo que Satanás a mí me administraba y me decía, vete del evangelio, vete del evangelio. Y yo recuerdo que el Señor usó una piedra y me dijo, tanto tiempo en el camino y ahora tú quieres tomar una decisión de irte. Escucha esto, tanto que hemos aguantado en este camino, sufrimiento, prueba, dardo, bombas, explosiones que Satanás nos lanza a nosotros. O sea que yo he aguantado en este camino para tomar una decisión e irme allá afuera a un mundo que solamente hay tristeza y dolor y muerte. Les recomiendo que estemos orando cada día, siempre pidiéndole a Dios que nos dé fuerza en nuestro ministerio, que nos dé fuerza en nuestro matrimonio, que Dios fortalezca nuestro matrimonio, que Dios fortalezca nuestra debilidad. Alabado sea el Señor, que Dios nos dé fuerza cada día en lo sobrenatural para permanecer en este camino, para no tomar una decisión errónea y de ir allá afuera. Porque cuando una persona toma una decisión de ir allá afuera, ¿qué hacen los demonios? Alabado sea el Señor, lo ponen a hacer cosas que nunca ellos pensaron hacer en su vida. Eso hace Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando tú declinas del camino para ir al mundo. Les exhorto que oremos, ayunemos, vigilemos. Alabado sea el Señor en obediencia, porque la Biblia dice, más vale la obediencia que los muchos sacrificios. Amén. No salí a otro culto en desobediencia, alabado sea el Señor, sin permiso de su pastor, sino en obediencia a Dios y también a sus pastores. Amén. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Su hermano Juan Antonio Canario, evangelista, por la misericordia de Dios, echando el pleito cada día. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo. Que el Señor Jesucristo te bendiga a ti mismo, que nos están viendo. No olvides suscribirte y activar la campanita y dejar tu comentario. Así que, profeta, si una gente te quiere seguir en tus redes sociales, no sé si tienes alguna plataforma.